Hola a todo el mundo. En este vídeo hago un tríptico libreta para enviar regalitos a mi penpal. Lo he hecho siguiendo un tutorial de Treasure Books, aunque con medidas diferentes. Os dejo en la cajita de información el link al tutorial, ya que esto de tutorial tiene bien poco. Lo de redondear los bordes es opcional. Treasure Books lo hizo así y me pareció que quedaba muy bonito. Además, hay que sacarle partido a los cacharros que he ido acumulando con el tiempo. Como los papeles tienen un aspecto envejecido, le he dado con algo de tinta distress en los bordes para acentuar el efecto vintage. Si no tienes esa tinta, un poquito de café aguado te dará un resultado parecido. Ahora estoy haciendo la parte de dentro. He usado esta troqueladora de bordes para darle un rollito cookie a estos bolsillos centrales. En la parte izquierda se inserta un añadido con más bolsillos y la tercera página desplegable se une con washi tape. La gracia de este tríptico es que tiene muchos bolsillos y páginas para poder añadir detalles a tu penpal y por supuesto que es completamente customizable. El sistema de encuadernado es bastante sencillo, usando solo 3 agujeros. Se empieza por un en medio, luego de un extremo al otro, para volver a entrar por en medio y anudar. Como mucho te llevarás un pinchazo. Y así ha quedado. Ahora llega la mejor parte, llenarlo de regalitos. Además de algunas etiquetas, estos imprimibles los he sacado de la web de Hi Studio, donde Xiu Ting tiene algunos freebies preciosos como estas etiquetas con citas y palabras. Me gusta usar lo que tengo y buscarme la vida en internet antes de lanzarme a comprar como una posesa. Otra buena idea es estampar los sellos que tengas y recortarlos, como estas etiquetas estampadas en diferentes colores de tinta y papel. Aquí le pongo algunas flores prensadas y plastificadas y más etiquetas. Papeles estampados de diferentes tamaños enganchados con clip. Como a mi penpal le va el rollito kawaii, he impreso estos papeles que encontré a través de la web Super Cute Kawaii. Aquí van papelitos varios de diferentes estilos. En el lado derecho he puesto algunas tarjetas de visita que me parecen bonitas. Otra gran fuente de material para los journals son las tiendas de segunda mano. Estas cartas venían en un cuadro enmarcado. La carta la he escrito en un papel que yo misma he diseñado y el día que domine los entresijos de internet intentaré subirla para que quien quiera lo pueda imprimir. También me gusta incluir algunos de mis sellos favoritos ya recortados y, por supuesto, muestras de papeles vintage que atesoro visitando tiendas y mercadillos de segunda mano.
Los papeles pasados por la máquina de embossing son muy útiles y vistosos. Le envío mis favoritos a Tami y también unas cuantas postales. Por último, un clip de macramé. Bueno, espero que saquéis alguna idea de este vídeo. Gracias por estar ahí.